Demostrando profundo amor. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Primera de Pedro 4, 7 al 9, en la Nueva Traducción Viviente. Desde el domingo pasado hemos iniciado un ciclo de meditaciones pastorales bajo el tema Presencia Testimonial. Déjame tratar de explicarte lo que este concepto contiene o significa. En primer lugar, se refiere al contexto de nuestra experiencia cristiana. Vivimos en el mundo, es decir, en un ambiente de vida controlado por el príncipe de este mundo, el diablo. Quienes estamos en Cristo somos luz que habita en medio de la oscuridad. En segundo lugar, destaca la expectativa que da sustento y que explica nuestra esperanza en Cristo. Los cristianos sabemos y esperamos que el fin del mundo y del orden presente se acerca. Creemos que Cristo viene como Señor y Rey y que su llegada significa el fin del orden de Satanás y el establecimiento eterno del orden de Dios. Creemos esto, dada nuestra experiencia misma, que resulta de nuestra comunión con Dios y del hecho de que su reino, su orden, es una realidad creciente en nuestras vidas. Y en tercer lugar, tiene que ver con nuestro testimonio, es decir, con aquello que nosotros hacemos evidente. Nuestro Señor Jesús declaró que nosotros somos sus testigos y que somos quienes dan testimonio, es decir, lo hacen presente, creíble y relevante en las circunstancias en que vivimos mientras no se llega el momento de la segunda venida de Cristo. Seremos sus testigos. Hechos 1:8. A esto es a lo que me refiero con la expresión presencia testimonial. Nosotros, los discípulos de Cristo, estamos presentes en el mundo. No somos ajenos a la realidad humana. Somos influidos e influimos en nuestro entorno. Por eso es que participamos de lo que quienes no están en Cristo participan, particularmente de la enfermedad y del sufrimiento multicausal que es propio de los seres humanos. Estar en Cristo no nos hace menos seres humanos. Pero aunque estamos presentes en el mundo, no somos del mundo, somos diferentes. Y lo somos porque Cristo está en nosotros. Así que no podemos vivir la vida terrenal como la viven quienes no tienen a Cristo en su corazón, quienes no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Al estar en Cristo, damos testimonio de la realidad de su reino y por lo tanto nos convertimos en la evidencia de la realidad del orden de Dios y anunciamos con nuestra vida el establecimiento total del mismo en toda la creación, con nuestra vida y con la predicación, desde luego, de la palabra de Dios. Nuestra presencia testimonial hace evidente que hay una alternativa de vida a la que el mundo, el orden presente, el orden de Satanás, propone y testifica que la nuestra es una alternativa
de vida que quienes no están en Cristo son también llamados a imitar. Vayamos ahora a nuestro pasaje. En este, me parece, Pedro explica cómo es que los cristianos inmersos en la oscuridad reinante es que podemos ser la luz y la sal a la que Cristo hizo referencia. Después de hacer una declaración tan tajante y compleja, el fin del mundo se acerca, el apóstol hace una conclusión lógica. Él dice, el fin del mundo se acerca. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Creo que de esta manera Pedro explica por qué es que los cristianos somos quienes somos y qué tenemos que hacer para seguir siendo los que somos. En efecto, Pedro destaca la importancia de la oración en tanto el medio por el cual nos mantenemos en comunión con Cristo. Oramos porque estamos unidos a Cristo y para seguir estándolo. De ahí la importancia de que lo hagamos seria y sistemáticamente. La oración es el diálogo que sostenemos con nuestro Dios, nuestro Señor, y mediante la cual Dios nos hace saber su voluntad, nos dirige, fortalece y capacita para dar testimonio de la verdad en medio de las tinieblas, de la confusión y de la mentira que distinguen el orden de Satanás. Así te propongo, ante la inminencia del fin del mundo, Pedro nos anima a profundizar nuestra comunión con Dios, particularmente por medio de la oración seria y disciplinada. Ello porque el cristiano no ora para pedir, sino para mantenerse en comunión con el Padre. Oramos en el nombre de Cristo, es decir, bajo su autoridad, y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, quien nos consuela, protege y nos guía a toda verdad, y como dicen algunos, a toda verdad y a toda justicia. El fin del mundo presupone un incremento significativo en las expresiones del mal que aflige a las personas. Nuestro Señor Jesús anticipó las señales que anuncian el fin de todas las cosas. Él habló de la emergencia, del surgimiento de los falsos cristos, de las guerras, las hambrunas, la multiplicación de la maldad, la persecución de los creyentes, al mismo tiempo que la predicación del Evangelio. Te recomiendo que repases Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 3. Como tú sabes, todo esto a lo que hizo referencia Jesús está sucediendo en nuestros días y representa desde luego una presión terrible aún para quienes estamos en Cristo. Siguiendo a Pedro, podemos concluir que solo podremos enfrentar victoriosamente tales circunstancias en la medida que nos mantengamos orando seria y disciplinadamente, porque así estaremos unidos a la vid, estaremos unidos a nuestro Señor. Ahora bien, hemos dicho que la nuestra es una presencia testimonial, es decir, que hacemos evidente lo que creemos mediante actos o hechos que lo demuestran. Las cosas que hacemos naturalmente, nuestros actos, como aquellas que hacemos con un propósito, nuestros hechos, revelan lo que creemos y lo hacen visible y también lo hacen creíble. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es aquello que somos llamados a hacer para mostrar la realidad presente del reino de Dios? Bueno, para comprender la propuesta de Pedro, debemos recordar lo que la Biblia indica
como una de las evidencias principales de la maldad creciente en el mundo, de las evidencias y consecuencias. Al respecto, nuestro Señor Jesús asegura en Mateo 24:12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. O como traduce Reina Valera, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es esta una consideración profética la que me parece da sustento al llamado petrino en el verso 8 de nuestro pasaje, cuando dice: lo más importante es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. La comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo, es una comunidad de amor. Primero, porque resulta del amor de Dios mostrado al mundo en Jesucristo. Para comprender mejor esto, basta considerar lo dicho por Juan en el capítulo 3, verso 16 de su Evangelio. Además, somos una comunidad de amor porque hemos sido llamados a amarnos unos a otros tal como Cristo nos amó. Es tan importante esto que Jesús mismo indicó que la señal, la evidencia de que somos sus discípulos es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Juan 13:34, 15:12. Jesús enfatiza en 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si la evidencia del poder del pecado es que el amor se enfriará, la prueba, la evidencia de la realidad del reino de Dios ante el mundo es el amor que los discípulos de Cristo tengamos los unos por los otros. Espero que podamos comprender la relevancia de este tema. La prueba de la realidad del reino no son los milagros que podamos realizar, porque estos pueden ser imitados por el diablo. Tampoco es el número creciente de creyentes en el mundo. Crecen más rápidamente religiones no cristianas. Ni siquiera es el reconocimiento que el mundo pueda dar a los líderes cristianos. A este respecto, Jesús dijo: ¡qué tristeza cuando a ustedes los elogien! Porque los antepasados de los que ahora los elogian, elogiaron de la misma manera a los falsos profetas. Lee Lucas 6:26. La evidencia de que el reino de Dios está en medio de los hombres es el amor que los discípulos de Cristo se tienen los unos a los otros. Me atrae la expresión de Pedro cuando dice: porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Es obvio que Pedro no propone que el amor oculta, disimula o justifica tal o cual pecado. Creo que lo que significa es que el amor cubre el pecado en tanto que lo hace incapaz, contiene al pecado en tanto que lo hace incapaz para impedirnos dar testimonio de Cristo, a pesar de los efectos del daño y de la desesperanza que el pecado pueda producir en nosotros. Es como cubrir una herida con un curita o con una gasa protectora. Se contiene el daño y se da al cuerpo la oportunidad de restaurarse. Además, al estar cubierta la herida, no puede impedir que la persona que la ha recibido realice sus tareas dentro de la normalidad posible. Ahora bien, Pedro explicita el cómo es que se expresa tal clase de amor. Y fíjate que curiosamente hace un llamado a la generosidad y a la hospitalidad.
a dar comida y a prestar la cama. Quien da comida al otro, comparte aquello que le resulta esencial para su sobrevivencia. Podemos sobrevivir casi sin cualquier otra cosa, menos que sin la comida y la bebida. Quien da comida, da lo que le es especialmente importante, de lo que le es esencial. Quien abre las puertas de su hogar con alegría, quien proporciona al otro un lugar en su casa donde dormir, se hace vulnerable, se expone a riesgos desconocidos. Además, abrir la casa, darle a alguien un lugar para dormir, siempre implica alguna pérdida, el ceder algo o en algo. Normalmente, como tú sabes, los espacios para dormir en casa ya están asignados a algunos de los que viven en la misma. Así, dar lugar para dormir a otro significa, en la mayoría de los casos, que alguien tendrá que renunciar a su cama, como Shalom, hijo del hermano José Ábalos Orozco. Este pastor, el hermano Ábalos, recibía en su casa, hospedaba a muchos pastores. No era raro que a mitad de la noche alguien llegara a tocar la puerta. Entonces Shalom, su hijo, simplemente dejaba su cama, agarraba su cobija y se tiraba en el suelo por el resto de la noche. Dar de comer, hospedar al otro, nos hace vulnerables, nos expone, nos arriesga, insisto. Y la única razón que tiene quien lo hace para hacerlo es el amor que lo mueve y motiva en el todo de su vida. Desde luego, no puede amar así quien no se sabe amado de la misma manera. Después de todo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En este sentido, al dar de comer al otro, al dejarle nuestra cama y abrirle el último espacio de intimidad de nuestro hogar, la recámara, estamos haciendo evidente, creíble, el amor de Dios por los hombres y así despertamos el interés de estos por conocer y servir a Dios. Quien ama de esta manera se da a sí mismo al servicio de los demás, tal como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Al darnos a nosotros mismos por amor, hacemos creíble el amor de Dios manifestado en el sacrificio de la cruz. Podemos estar seguros de que el avance del pecado en sus más terribles y variadas expresiones seguirá fomentando lo que podemos llamar un vacío de amor en un número creciente de personas. La soledad, real o sentida, ese indicador irrefutable de la ausencia del amor, se ha convertido, me parece, en uno de los jinetes del Apocalipsis de nuestros días. En nuestros días, la soledad se asocia a la muerte de casi 900,000 personas alrededor del mundo cada año. En los individuos, en las personas, la soledad, el aislamiento, produce efectos negativos para la salud equivalentes a fumar 15 cigarros al día. Y también, según la Organización Mundial de la Salud, el 16%, 1 de cada 6 de los habitantes de la Tierra, se siente regularmente solo. En este ambiente de pecado, ante el inminente fin del mundo, los cristianos somos llamados a perseverar en el cultivo de nuestra comunión con Dios por medio de la oración.
y somos llamados a dar testimonio de la realidad alternativa del reino de Dios en medio de las circunstancias que las personas están viviendo: soledad, desesperanza, violencia, enfermedad, pobreza, etc. Nosotros damos este testimonio por medio del amor que nos mostramos mutuamente y que se convierte al mismo tiempo en una convocatoria para que quienes padecen el poder del pecado vengan al reino de Dios y gocen de la paz de Cristo que resulta de la comunión con el Señor. Nuestra intercesión debe ir acompañada de la evidencia de nuestro amor. Primero, del amor a los domésticos de la fe, es decir, a los de la familia de la fe, Gálatas 6:10. Pero no solo a ellos, también como testimonio de nuestro estar en Cristo y ser su cuerpo, somos llamados a amar a quienes no conocen a Dios y que están sujetos al dominio del pecado. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga.